Tenemos cuatro, estos son fases, tenemos cuatro fases o subfases, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos el lectoteno, el cigoteno, el paquiteno y diacinesis. Entonces el lectoteno, los cromosomas de ese espermatocito primario se condensan y forman filamentos largos. Están condensando, se están uniendo mucho más y forman estos filamentos largos. En la segunda etapa, que es el cigoteno, esos cromosomas forman pares con sus homólogos, empiezan a formar esos pares de esas cromátides. En el paquiteno hay mayor condensación y producen cromosomas gruesos que se conocen como tétradas. Y en la diacinesis, intercambio de segmentos entre ellos de cromosomas homólogos, intercambian segmentos entre ellos para hacer la formación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, se los coloco acá, le echan una leidita mayor a profundidad de esta parte. ¿Listo? Entonces, finalmente, llegamos acá, la espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis es el proceso mediante el cual se producen los espermatozoides. ¿Sí? Se dividen en tres fases la espermatogénesis. La primera de ellas es la espermatocitogénesis, que es el paso de espermatogonia a espermatocito primario. Espermatocitogénesis. Después viene la meiosis reduccional. Los espermatocitos primarios diploides se convierten en espermátides haploides, 2N a N, que era lo que les explicaba anteriormente. Y finalmente la espermiogénesis, cuando los espermatozoides se convierten, espermátides se convierten en espermatozoides. Estuve consultando y este proceso de formación de espermatozoides dura aproximadamente 70 días. Encontré en otro texto que podría ser 74 días, pero más o menos entre 70 y 74 días dura la formación de los espermatozoides. Todo ese proceso dura aproximadamente eso, la espermatogénesis, entre 70 a 74 días. ¿Listo? ¿Entonces entendido cómo es este proceso? Dime. Es que me quedó la duda. Pues entendí que espermatozoides primarios 4N y luego sí secundarios 2N y espermátides haploides. Entonces en medio reduccional serían espermatozoides secundarios a espermátides. Sí. Entonces, bueno, acá solamente estoy mostrando esta gráfica para cómo ese espermatozoide morfológicamente se va formando, cómo va cambiando morfológicamente hasta que finalmente se forma el espermatozoide como lo conocemos. ¿Sí? Esta gráfica la utilizo para eso, no más explicar tanta cosa acá, sino para que vean morfológicamente cómo se forma. Entonces, aquí estamos hablando. Entonces, el espermatozoide tiene dos partes, tiene la cabeza y tiene la cola. Tiene la cabeza y tiene la cola. La cabeza y la cola. Entonces, la cabeza tiene dos partes. ¿Cómo? La cabeza tiene el núcleo condensado, que es la gran mayoría, ¿sí? Casi toda la cabeza es el núcleo condensado, que es el que tiene los cromosomas, el material genético, es decir, los 23 cromosomas están ahí almacenaditos. Y la punta de la cabeza se conoce como el acrosoma. ¿Sí? La puntica, la verdad aquí debería haber tenido aquí como una linecita que lo divide, porque normalmente lo tienen, que es el acrosoma. Entonces, en el acrosoma existen las enzimas acrosómicas. Estas enzimas acrosómicas son importantes para cuando el espermatozoide que gana la carrera entra al óvulo a fecundarlo, para poder abrir esa membrana o esa barrera que pone el óvulo, entonces como que la diluye y él puede entrar. Entonces, la principal de ellas es la acrosina, pero existen muchas más, la hialuronidasa y otras de estas que también ayudan dentro de ese proceso. Y después van a ser la reacción acrosómica, se llama así, que es cuando el acrosoma se abre, suelta sus enzimas acrosómicas y me diluye la pared del óvulo. Esa es la reacción acrosómica para poder entrar. ¿Listo? Eso es lo que hace. La cola tiene cuatro partes, entonces tiene el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza final. Las han descrito así, las cuatro piezas, pero realmente se sabe que es el flagelo, que es para movimientos. ¿Listo? Le sirve para movimientos. Recuerden que al óvulo solo entra la cabeza, ¿no? Al óvulo solo entra la cabeza, la cola se desprende en el momento de la fecundación. Bueno, ahora vamos a hablar de las células de Leydig, un poquito
poquito de ella. Entonces, mire, este es el túbulo seminífero, aquí están las células espermatógenas, las células de Sertoli, y en el tejido conectivo intersticial, que es Larzo, que por ejemplo preguntaron, tiene las células de Sertoli, que son estas grandotas que se ven oscuras. Se dice que pueden ser binucleadas, tienen un solo núcleo o dos núcleos, y aproximadamente 15 micras de diámetro. Son las encargadas de producir la testosterona. Ya sabemos que caracteres sexuales secundarios, y también para la formación de esas células espermatógenas. ¿A través de quién? ¿Cómo hacen? ¿Quién las fija? ABP, proteína fijadora andrógena. Bueno, muy bien. Bueno, entre los dos testículos forman alrededor de 200 millones de espermatozoides al día. Y tenemos las células de Leydig. Entonces, miren, acá es donde quería llegar. La testosterona, o las células de Leydig, las células de Leydig están influenciadas por la LH, por la acción de la LH. Pero en nosotros los hombres no se llama LH, se llama hormona estimulante de las células intersticiales, ICSH. En nosotros, esa es la sigla en el hombre, ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales. ¿Listo? Que es la misma LH. Entonces, esta ICSH me estimula las células de Leydig para que me produzcan la testosterona, ¿sí? Aunque inicialmente se forma es un estrógeno que por encima otras enzimas se convierte finalmente en la testosterona, ¿sí? Un proceso que lo hace. Pero en general se forma la testosterona por las células de Leydig estimuladas por la ICSH. ¿Listo? Bueno, entonces ya salimos del testículo. Entonces ahora vamos a ver los conductos intratesticulares. Entonces tenemos los túbulos rectos, que bueno, esto estamos hablando en general, no hablamos de cada uno, que la primera mitad tiene epitelio seminífero, pero ese epitelio seminífero está formado principalmente solo por células de Sertoli. Prácticamente células espermatógenas no encontramos ahí. Y la otra mitad, epitelio cúbico simple. La red testicular tiene un epitelio cúbico simple, aunque hay algunos autores que hablan que la red testicular puede tener una parte de epitelio plano simple también, ¿sí? Puede tener los dos, pero en general la mayoría dicen que es cúbico simple. Pues, nosotros hemos logrado ver en partes plano simple también, ¿no? Sí lo hemos visto. Y los conductillos eferentes, un epitelio cúbico acilíndrico simple, más o menos de 10 a 20, y la unión de ellos me forman la cabeza del epidídimo. Esos son los conductillos, los conductillos intratesticulares o conductos intertesticulares. Entonces vamos a hablar de los túbulos rectos. Son cortos, formados, ya vimos que la primera mitad por epitelio seminífero y la segunda mitad por epitelio cúbico simple. ¿Listo? Generalmente lo que les decía, recuerdos por las células de Sertoli, células espermatógenas no abrían en esa primera mitad, y llevan los espermatozoides de los túbulos seminíferos a la red testicular. Son muy corticos, a veces es difícil de verlos, no es fácil verlos, son los que más complicados para poder ver. El segundo tipo, que es la red testicular o rete testis, también se conoce como rete testis. Entonces, esta rete testis tiene un epitelio cúbico simple, entonces son proyecciones del mediastino testicular. Entonces vamos a ver como si fueran, bueno, aquí no se le llama hilio, pero similar a un hilio que hemos visto en los diferentes órganos, se proyecta esta red testicular y es muy fácil de ver en algunos testículos, dependiendo del corte. Si está completo el testículo, donde está con la túnica albuginea, que tenga la proyección, podemos ver en ese mediastino cómo se proyecta al interior y me forma esta red de túbulo, estos laberintos, que es esa red testicular, ¿sí? Forman como laberintos, es la característica. Estos son los túbulos seminíferos, aquí estaría el tejido conectivo intersticial, donde están las células de Leydig. Y finalmente los conductillos eferentes, le había dicho que son de 10 a 20, pueden tener un epitelio cúbico acilíndrico simple, ¿sí? Y la unión de ellos me forman la cabeza del epidídimo. Entonces, mire, este es el epidídimo y estos son los conductillos eferentes. Se caracterizan porque su luz es irregular, es como si... A ver, yo ¿cómo los aprendí? Es como si hubiéramos cogido el epidídimo y lo hubiéramos arrugado, lo hubiéramos hecho así, ¿sí? Entonces, observen que parece que hubiera sido arrugado el epidídimo, porque son muy parecidos, pero se caracteriza por eso, porque la luz es muy rara, es muy irregular. Entonces uno los ve así, que ves como todo, uno dice, pero eso está dañado, no está dañado, estos son los conductillos eferentes, como si hubiéramos cogido y hubiéramos arrugado un papel, ¿sí? Así me los aprendí, porque a mí me costaba trabajo aprenderme esos berracos,
pues tampoco no es que se vean tan seguidos, pero ya los aprendí a reconocer bien pues por eso, porque los describí así como si fueran arrugados. Y ahí sí pasa al epididimo, que sí es muy bonito, que no tiene ningún problema, ¿sí? Miren que el epididimo, como me lo aprendí yo también, uno siempre debe relacionar. A mí me parece un kiwi. Mira, el kiwi es verde o amarillo, el kiwi es amarillo. Pero miren que es muy similar cuando corto el kiwi por la mitad. Lo que pasa es que este es rosado, pero es muy similar a un kiwi. Así me lo aprendí yo, el kiwi. Así fue que me lo aprendí. Cuando inicialmente estaba viendo estas placas. Eso entonces es similar a un kiwi. Pues todas las cositas le ayudan a uno para aprenderse. Esas relaciones. Entonces vamos con los conductos genitales extratesticulares. El primero de ellos es el epidídimo. Entonces el epidídimo es un tubo sumamente contorneado, 4 a 6 metros. Lo que pasa es que él está tan enrollado, tan enroscado ahí, que ocupa un espacio muy pequeño, pero en realidad es un solo tubo. Entonces si vamos a ver, todo esto es un solo tubo, es el mismo tubo, sino como cuando está tan enrollado, cuando hacemos el corte pareciera que fueran varios, pero es un solo, es el mismo. Entonces el epidídimo se divide en 3 partes: en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. La cabeza es donde maduran los espermatozoides, el cuerpo sirve para almacenamiento y la cola ya es para llevarlo al conducto diferente, o sea, de transporte, ¿sí? Entonces esas son las funciones: cabeza, maduración; cuerpo, almacenamiento; y cola, transporte hacia el conducto diferente. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Qué epitelio tiene? Ya lo vimos cuando vimos epitelios: cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilios, o como decía César, estereomicrovellosidad. ¿Verdad? ¿Sí era así? Sí. Yo les digo las cosas después, pero entonces, o estereocilios con esto, ¿cómo se llama? Con estereocilios, digamos. Ya los conocemos, entonces ahí tenemos, miren, esto que está en el centro son los espermatozoides, lo que está en la luz. Está lleno, esta por ejemplo está llena de puros espermatozoides. Se habla que, aunque realmente reconocerlos, no los reconocemos, que tiene 2 tipos de células: unas células basales que son madre, que regeneran al resto del epitelio, casi todos los epitelios las tienen, prácticamente, y las células principales, que son las células cilíndricas, ¿sí?, que producen fagocitosis del citoplasma, elaboran glicerofosfocolina, que inhiben la capacitación, es decir, la capacitación o capacitancia, ¿qué es? Ellos se pueden desplazar. Entonces, ¿por qué es? Inhiben la capacitación. ¿Por qué? Porque, como les dije, se almacenan en el cuerpo. Entonces, si esa capacitancia o esa capacitación estuviera activa, no se van a poder almacenar porque pasarían derecho. Entonces, tienen que inhibirla parcialmente para que se puedan almacenar, y cuando ya se necesiten salir, entonces ahí sí se activa otra vez esa capacitancia. ¿Listo? Dejan de producir esta glicerofosfocolina para que ellos arranquen y salgan. ¿Listo? Pues si no, no se podrían almacenar, porque ellos estarían activos todos, ¿cómo se dice? Hiperactivos, estarían saliendo. ¿Listo? Descansito. Entonces mira, aquí tenemos el epidídimo, se ve muy bien, ahí tenemos el kiwi. Entonces mira, el epitelio cilíndrico, aquí estarían los estereocilios, no se ven muy bien acá. Ahorita tengo otra foto, creo que se ve mejor. Aquí están los espermatozoides. ¿Listo? Ah, bueno, una cosa, antes de que se me olvide. Cada conducto del epidídimo está recubierto por una capita de músculo liso. Trata de ver si aquí en la anterior se ve. Espera que se hay una. No, esperen, creo que en la siguiente donde sí se ve muy bien. ¿Sí? Entonces está recubierto por una capita de músculo liso. Esa capita de músculo liso que le ayuda a contraerse para que expulse los espermatozoides. ¿Listo? Pero eso, ¿cómo? Es que casi no se ve, espérenme que ahorita tengo otra imagen donde sí se ve. Es que estaba buscándola, pero creo que en la siguiente. Entonces, ese epidídimo, como les dije, es un tubo muy enrollado. Entonces nosotros podemos investigar en él, ¿no? Por ejemplo, eso es parte de nuestras investigaciones. ¿Sí? Aunque es un testículo de toro, de bovino, inyectamos la arteria testicular, que aquí se ve rojita, miren, e inyectamos el epidídimo. Entonces los trajes para que miren cómo se enrolla. Esto es la resina, después de que quitamos ya tubo, quedó llena la luz con eso. Entonces miren cómo se enrolla, miren cómo es en un espacio tan pequeño, sobre esos 20 a 30 metros, ¿sí? Pero en estos son más largos todavía. Pero miren cómo se ve y cómo podemos investigar, podemos mirar ciertas cosas. ¿Listo? Entonces por eso se los quise traer a connotación acá, para que lo sepan. Ah, mira, aquí sí está.
esa era la que estaba buscando. Entonces mira, aquí tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estos son los estereocilios que son prácticamente inmóviles, y la capita de músculo liso, Alejandra, que tú me preguntabas, mírenla acá, ahí se ve muy bien, ¿sí? Esa rojita que se ve, que es la que le ayuda a la contracción para expulsar esos espermatozoides. ¿Listo? Aquí hay tejido conectivo laxo entre cada segmento del túbulo, también hay tejido conectivo laxo. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente, el conducto deferente. El conducto deferente tiene una luz irregular, parece una luz como si fuera estrellada, y tiene el mismo epitelio del epididimo, cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios o estereociliado. Aquí no es tan bonito como en el otro, no se observa tan bonito como en el epididimo, ¿sí? Se ve más bajito, todo, no tiene las características tan bonitas como en el otro, pero es el mismo epitelio. Se caracteriza porque tiene el epitelio o la mucosa con la lámina propia está rodeado por una gruesa capa de músculo liso, generalmente que está formado por 3 subcapas, ¿sí? Una longitudinal externa, una externa y una circular media, lo que les decía. Y la parte final de ese conducto deferente se dilata, se abre y se conoce con el nombre de ampolla, como está aquí abajo. Entonces la parte final de él se dilata y forma la ampolla. Entonces sale acá, después del epididimo, sube, ¿sí?, a nivel retroperitoneal a buscar la próstata, cerca de la próstata. Ahí termina más o menos, bastante largo. Recordemos que el conducto deferente hace parte del cordón espermático, junto a la arteria testicular y junto al plexo pampiniforme, que es la parte venosa. Glándula seminal, ahí le corrijo lo que les digo. Entonces mira, ahí lo tenemos, este es el conducto deferente. Entonces aquí tenemos la luz, es irregular, como si fuera estrellada, cubierta por el epitelio, una lámina propia y una gruesa capa de músculo liso. Todo esto, ahorita vamos a ver una imagen más alta. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería eso que lo está acompañando? La arteria testicular. Que no es fácil verla tampoco, a veces casi no queda cuando hacemos los cortes, no sé por qué, pero ya, no sé por qué, debería verse más fácil, pero a veces no la vemos. Cambio el plexo pampiniforme, mejor dice, cambio aquí no quedó. Bueno, un poquito acá. Ese sí se ve bastante. Entonces mira, aquí está aumentado, también aquí tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilio, la lámina propia y las 3 capas de músculo. Miren, esta es una, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Ahí están las 3 capas musculares, es una gruesa capa de músculo liso que tiene ese conducto deferente. No sé si la tenga más adelante. Bueno. El último conducto extratesticular es el conducto eyaculador, que es un conducto corto. Entonces tenemos la glándula seminal. Entonces, el conducto de la... Bueno, acuérdense que glándulas seminales ahorita vamos a ver son 2, pero el conducto de la glándula seminal desciende y se une con la ampolla del conducto eyaculador. La unión de esos dos me forman el conducto... Perdón. El conducto de la glándula seminal se une con la ampolla del conducto deferente y la unión de esas dos me forma el conducto eyaculador. ¿Sí? Entonces mira, acá tenemos bueno, está la glándula seminal, se une con la ampolla y me forman el conducto eyaculador. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está, se forma por la unión de la ampolla, el conducto deferente y el conducto de la glándula seminal. Tiene un epitelio cilíndrico simple, no tiene músculo liso. Es muy recto, es muy corto, es un túbulo recto muy corto que entra en la próstata. O sea, ese conducto eyaculador entra en el parénquima prostático. ¿Y dónde desemboca? En la uretra prostática. Él desemboca en la uretra prostática, para que de ahí en adelante la uretra se encargue de sacar al exterior durante la eyaculación a ese semen. ¿Listo? Ahí está el último, el conducto eyaculador. Esa era la que estaba buscando, pensé que la tenía antes. Entonces mira, aquí tenemos que decíamos que el cordón espermático está formado por la arteria testicular, el plexo pampiniforme y el conducto deferente, pero otras estructuras anexas que no se consideran parte del cordón espermático pero que están por ahí acompañándolos son los nervios espermáticos y el músculo cremaster interno. Ese cremaster interno, como lo van a ver en anatomía, ayuda a la elevación del testículo, pues ahí lo van a ver, entonces no me voy a meter con eso. ¿Listo? Son otras estructuras que están ahí anexas. Vamos a arrancar con las glándulas genitales accesorias. La primera de ellas es la glándula seminal. Bueno, las primeras, porque son 2. Glándulas seminales son 2, ¿sí? Tenemos 2 glándulas seminales, muy enrolladas, de unos 15 centímetros de largo. Tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado.
y forma una serie de laberintos muy estructurados como tal, ¿sí? Se localizan entre la superficie posterior del cuello de la vejiga y la próstata. Entonces forma sacos similares al laberinto, lo que le estaba diciendo. Aquí no está escrito, pero se describe que la mucosa de la glándula seminal forma una especie de pliegues. Entonces, estos son los pliegues, y que hay pliegues primarios, secundarios y terciarios. Eso depende del tamaño del pliegue. Entonces los más bajitos son primarios, después de que es secundario hasta terciarios. Pero es muy difícil decidir en qué momento es primario, secundario y terciario, ¿sí? Esa es la descripción que se da. Y en la mitad de cada pliegue, pues, ¿qué hay? Lámina propia, tejido conectivo laxo. ¿Listo? Y un epitelio cilíndrico, no está ahí, pero está acá. Cilíndrico pseudoestratificado, que tiene dos tipos de células basales, madres, células cilíndricas. Bueno, eso ya lo coloqué para que no hay problema con eso. Está rodeado por un tejido conectivo fibroelástico bastante grueso, ¿sí? Que también le ayuda a hacer la contracción de la glándula como tal, por células de músculo liso también, ¿sí? Aquí alrededor tiene bastante tejido fibroelástico y músculo liso que ayudan a contraer la glándula para sacar su secreción. Producen un líquido seminal que forma el 70% del semen, ¿sí? Entonces el líquido producido en las glándulas seminales es el 70% del volumen del semen. El principal componente que tienen, ¿cuál es? La fructosa. Ya sabemos para qué sirve. Para el movimiento del espermatozoide. Esa fructosa es esencial para que el espermatozoide pueda llegar hasta el sitio de la fecundación, que es la ampolla en la tuba uterina. ¿Listo? Entonces, esa fructosa se produce. Pero no solamente es fructosa lo que se produce, hay otros componentes de ese líquido seminal, que es los aminoácidos, citratos, prostaglandinas y proteínas. El color amarillo del semen se da gracias a esta secreción, ¿sí? Entonces, por esas proteínas y por todo esto que se produce, es el color característico del semen. Se da por el líquido seminal, ¿sí? Bueno, mira, acá estaba. Pensé que no lo había colocado. Producen un pigmento lipocromo, que es el que le da el color al semen. Pensé que no lo había puesto. Ahí está. Producen un pigmento lipocromo que le da el color al semen. Aquí tenemos una placa mejor de las glándulas seminales. Aquí tenemos el tejido fibroso, el tejido muscular, y acá los laberintos que se forman con el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que sería el borde, y la mitad sería la lámina propia, ¿no? Pliegues primarios, secundarios, terciarios. La próstata. Entonces, la próstata es una glándula única, bilobulada, ¿sí? Es la más grande de todas, bastante grande. A manera de información, de pronto, si no lo sabían, los perros no tienen próstata. Mentira, sí tienen. No, pero lo que sí no tienen es ni glándulas seminales ni glándula pulporetral. Los perritos no tienen, solo tienen próstata. Eso sí, solamente tienen próstata. ¿Cómo? Sí. Sí, pero ellos como están acumulando en el epidemio. Claro, en el epidemio. Hay una reserva. ¿Sí? Entonces, a manera de información que les decía, los perritos tienen próstata, lo único que tienen, pero no tienen ni glándulas seminales ni pulporetrales. Entonces, la próstata suple la función de todo, o sea, hace todo. O de las mejora las tres, el resto de especies. Es una manera de información que les doy. Bueno, entonces la próstata es la más grande, ¿sí? Tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular como todas, envía tabiques al interior, y una característica de la próstata es que el tejido conectivo se entremezcla con el músculo liso. Entonces vamos a ver elementos del tejido conectivo del ladito músculo liso, muy característico en los tabiques. Por eso, tabiques fibromusculares, es muy característico. Se habla que la próstata está dispuesta o está dividida en tres capas: una capa mucosa, una capa submucosa y una capa principal. Y que las glándulas que están a ese nivel pues se llaman de esa manera: glándulas mucosas, submucosas o principales. Pero la mucosa es la que está alrededor de la uretra, submucosa en la mitad y principal más al exterior. Esa es como por localización más que todo. Forma entre 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares compuestas. No, mentiras. No, alveolares no, perdón. Túbulo-acinares, es túbulo-acinar. La que es túbulo-alveolar es la glándula mamaria. Túbulo-acinar compuestas, TAC compuestas. Túbulo-acinar compuestas, ¿sí?
Y cada glandulita de estas está recubierta por un epitelio cilíndrico simple o cilíndrico pseudoestratificado. Otra característica que tiene la próstata es que en un mismo acino prostático podemos encontrar los dos epitelios, ¿sí? Encontramos cilíndrico simple y pseudoestratificado, o puede estar solo uno de los dos. Es muy característico en la próstata ver eso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la próstata como tal, esos son los acinos prostáticos, y miren cómo el tejido conectivo, que es el más clarito, se entremezcla con el músculo liso, que es el más rojito. Mírenlo acá. Esto es músculo liso y esto es tejido conectivo. Es característico de la próstata que haga eso, esa entremezcla entre el tejido conectivo y el músculo liso. Esta es la luz del acino prostático, puede ser cilíndrico simple o cilíndrico pseudoestratificado, o tener los dos epitelios, una parte con el uno, otra parte con el otro. Aquí lo tenemos, miren, este es cilíndrico pseudoestratificado, de pronto podemos encontrar simple. Mira, aquí la entremezcla entre el tejido conectivo y el músculo liso. Entonces, en la luz de los acinos prostáticos podemos encontrar estas estructuras que se conocen como los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Aquí las estamos viendo más moradas. Cuando lo veamos en las placas que nosotros tenemos, las vamos a ver rosadas, como el coloide de la tiroides, ¿se acuerdan? Muy similar se ve, parecido. Entonces, estos concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos están hechos de glucoproteínas calcificadas y no se conoce su función, no se sabe cuál es la función. Lo único que se sabe es que aumentan con la edad del hombre. A medida que el hombre va entrando más en años, van aumentando esos cuerpos amiláceos. Entonces, se ha dicho que de pronto pueden estar relacionados con el cáncer de próstata, que porque taponan esos acinos prostáticos, pero no se ha elucidado, realmente no se conoce. Bueno, la secreción prostática, ¿sí? La secreción prostática, más o menos el 30%, está compuesta principalmente por lípidos, es el mayor componente, pero tiene otros componentes como las enzimas proteolíticas, la fosfatasa ácida, fibronelicina y ácido cítrico. El olor característico del semen se lo da la secreción de la próstata. Ese olor como a limpio produce que tiene el semen, lo da la próstata. Entonces, el color le da a la glándula seminal y el olor a la próstata. ¿Listo? Cuando veamos en el laboratorio, vamos a ver, ahí tenemos una placa. Bueno, se puede ver la uretra, que es lo más grande, pero se puede ver una placa donde están los dos conductos eyaculadores y en la mitad el utrículo prostático. Se puede observar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Glándulas bulburetrales. Entonces son las glándulas más pequeñas, son las glándulas más chiquiticas, están en la base del pene. Bueno, aquí está mal, y lo iba a cambiar y se me olvidó cambiarlo. Se localiza en la base del pene justo al inicio de la uretra membranosa. No es la uretra membranosa, es. Ahora lo cambio. No, porque no me salgo, de pronto no me funciona. No es la uretra membranosa, es el inicio de la uretra peneana o esponjosa. Es ahí, el inicio de ella. O si vamos a colocar, sería al final de la uretra membranosa. O sea, ahí hay un error, que ahorita lo corrijo. ¿Sí? Tiene una cápsula fibroelástica delgada, ¿sí? Son difíciles de ver, son estas las dos glándulas bulburetrales, y tiene algunas fibras de músculo liso. Tiene un epitelio cúbico simple a cilíndrico simple, puede variar. Es una glándula tal también que se divide en lobulillos. ¿Cuál es la función de ella? Pues ella produce un líquido transparente, que es el líquido preseminal. Entonces, por un lado lubrica la uretra y por otro ese líquido preseminal me le cambia el pH a la uretra, porque tiene un pH ácido producto de la orina. Entonces, si ese pH ácido se conservara, morirían los espermatozoides, ¿sí? No son viables. Entonces, ella le cambia el pH, lo vuelve más básico, más alcalino, para que cuando pasen los espermatozoides no vayan a morir. Listo, entonces esa es la función de las glándulas bulburetrales. Esa líquido preseminal, cambiar el pH principalmente. Esa es una fotografía electrónica de esas glándulas bulburetrales que les traje. No tenemos placas de esto, no es fácil conseguirlas. Sí, no tenemos de ello. Y finalmente vamos a hablar del pene, que es el órgano copulador. Entonces, él está en un corte transverso, como vemos aquí en este gráfico. Está compuesto por tres columnas de tejido eréctil.
dos dorsales, ¿sí?, que forman los cuerpos cavernosos y uno ventral que forma el cuerpo esponjoso. Ellos están rodeados por una cápsula fibrosa que es la túnica albugínea, una cápsula de tejido conectivo que es la túnica albugínea que los rodea. Y también, ¿qué más tenemos? El glande del pene, que es la cabeza del pene, la cual tiene el orificio uretral externo. Y está recubierto por una proyección de piel que es el prepucio, de piel delgada. Eso es piel delgada que recubre el prepucio. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos la cabeza del pene, el cuello, la uretra externa, que es el orificio uretral externo, el cuerpo del pene como tal y el prepucio, que es el que hace el cubrimiento de esa cabeza del pene. Entonces, aquí en una vista dorsal tenemos los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso aloja la uretra, donde está la uretra, se me olvidó decírselo, la túnica albugínea y la piel delgada. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en una imagen de las lentes. Entonces, mira, acá tenemos un corte transverso del pene, como un payaso, ¿no? Como un luchadores mexicanos, luchadores mexicanos, con las máscaras, hay una máscara de luchador mexicano. Entonces, mira, acá tenemos los dos cuerpos cavernosos, la túnica albugínea, que este pedacito también más delgadito también es túnica albugínea, pero sería esta, el cuerpo esponjoso y ahí está la uretra, y esto es piel delgada. ¿Listo? Eso es en general el pene como lo ven. Vamos a ver una más aumentada donde vamos a poder ver otras dos cosas. Esta sí parece más la máscara del luchador mexicano. Entonces, aquí tenemos la túnica albugínea. En esta parte superior podemos encontrar la arteria dorsal y las venas dorsales del pene, ¿sí?, que son las que vienen a traer esa sangre al pene como tal, a los cuerpos cavernosos. ¿A través de qué arterias o de qué divisiones de la arteria dorsal? A través de las arterias ericinas, como está acá. Entonces, las arterias ericinas son ramas de esta arteria dorsal y son las que finalmente le llevan la sangre a esos cuerpos cavernosos. ¿A dónde los llevan? A los senos cavernosos, que son esos espacios. ¿Serían espacios qué? Son como capilares, funcionan como capilares, pero los senos cavernosos son espacios vasculares que se llenan de sangre durante la erección. No me voy a meter tanto con eso porque eso lo van a decir en fisiología. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que se cierra la llave. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante la erección el drenaje venoso se corta, ¿sí?, se interrumpe, es la palabra correcta, se interrumpe el drenaje venoso y es lo que quiero decir, que se cierra la llave. Entonces, de esa manera se mantiene la sangre en estos senos cavernosos y hay la erección, ¿sí? Ya después de la eyaculación vuelve y se abre la llave, el drenaje venoso se activa y ya hay la flacidez del pene. Van a ver que, no se lo voy a decir, pero hay la erección está regulada por uno y la eyaculación por el otro. ¿Qué quiero decir? Con el sistema simpático y parasimpático están regulados por ellos. El uno está por el uno, otro por el otro. ¿No se lo dice? Lo verifico. Bueno, las arterias ericinas, miren, arterias ericinas y arterias dorsales. Esas toca reconocerlas. Aquí tenemos la uretra peneana o esponjosa, de las dos maneras le puede decir. Peneana o esponjosa, también. Ya se lo dije, nosotros no hemos visto renal todavía. Pero aquí tenemos y los espacios que están en el seno, en el cuerpo esponjoso también se llaman senos esponjosos, ¿sí? Entonces se llaman aquí senos cavernosos, senos esponjosos. Tenemos alrededor, en la lámina propia, aunque pueden ser intraepiteliales también, la teoría lo dice, encontramos las glándulas del Litren que están ahí, que ayudan a lubricar la uretra, ¿sí? Ellas ayudan a lubricar la uretra. ¿Listo? Ya me acordé que les hablé del perrito que no tenía tampoco glándulas bulboretrales. En el perrito las glándulas del Litren suplen esa función. Ahora que me acordé. Termino la cabeza esa. ¿Listo? Entonces ese es el pene y aquí sería la piel delgada, que la recubre la parte del prepucio. Bueno, puede ser el prepucio, puede ser la base. Ahí no sabemos en qué momento lo cortaron. Dime. La uretra peneana puede variar entre epitelio cilíndrico, aunque lo más común es cilíndrico pseudoestratificado, ese es el más común, pero puede ser cilíndrico simple y hacia el final se puede convertir en epitelio plano estratificado no queratinizado. Varía, ya cuando va a la salida, pero casi todo el recorrido es cilíndrico pseudoestratificado, la mayoría. Listo, chicos.